en lo alto de unas montañas remotas, donde los vientos silban secretos que solo los árboles más viejos conocen, un hombre adinerado condujo a su hija y a su nueva pareja hacia una casa de vacaciones enclavada entre la niebla y el misterio. Allí, entre los abetos y la bruma, habitaba un majestuoso caballo blanco, una criatura casi mítica que parecía custodiar aquel rincón olvidado por el mundo. Pero lo que prometía ser una estancia tranquila y encantadora se tornaría en una pesadilla impensable cuando la inocente niña descubriera verdades oscuras que jamás debió conocer. Lo que su padre y su pareja urdirían entonces superaría los límites de la crueldad humana. Durante una noche de tormenta, mientras los truenos desgarraban el cielo, el hombre prendió fuego a la casa, dejando a su hija atrapada tras las puertas cerradas. Sus gritos desgarradores se perdían en la tempestad, y justo entonces, el caballo, ese ser noble y silencioso, vio la escena desde la ladera. Sintió que el tiempo se acababa. Y lo que hizo a continuación fue simplemente extraordinario. Pero antes de continuar con esta historia que estremece el alma, si amas a los animales tanto como nosotros, suscríbete ahora al canal. Prometemos contarte las historias más emotivas y conmovedoras. Gracias por acompañarnos. Volvamos a nuestra historia. El lujoso automóvil ascendía por la carretera serpenteante de la sierra, sus neumáticos susurrando melodías sobre el asfalto mojado. El cielo de la mañana colgaba plomizo, con nubes que parecían remolinos de algodón gris. Sofía, con su carita pegada a la ventana empañada, contemplaba maravillada los pinos gigantescos que se alzaban como centinelas silenciosos a ambos lados del camino. Tenía apenas 7 años, pero en su pequeño corazón cada viaje era una epopeya, cada curva un umbral hacia lo desconocido. «Papá, ¿allá arriba está nevando?», preguntó, señalando las cumbres envueltas en una neblina plateada que parecía sacada de un sueño. Ricardo Mendoza le sonrió, aunque sus manos se aferraron al volante con una fuerza apenas perceptible. «No en esta época, princesa, es solo la neblina de la mañana», respondió con dulzura, esa dulzura que reservaba solo para ella. Pero algo en su voz no estaba del todo bien. Una tensión sutil, casi invisible, flotaba en el aire, aunque Sofía aún no era capaz de comprenderla. A su lado, Camila se acomodó las gafas de sol, revisando por 10ª vez su celular. Sus labios, perfectamente pintados de rojo carmesí, esbozaron una sonrisa tan falsa como gélida cuando se cruzó con la mirada de la niña en el espejo retrovisor. «Te va a fascinar la finca, cielo», dijo con tono amable. «Tiene establos, praderas y todo tipo de animales». La propiedad apareció como un espejismo entre los árboles. Una casa de madera y cristal de 3 pisos, suspendida en la ladera como si flotara sobre el abismo. Los amplios ventanales reflejaban el cielo grisáceo, multiplicando la melancolía del paisaje. Antes de que el coche se detuviera por completo, Sofía ya había abierto la puerta. Sus tenis de colores salpicaron tierra húmeda mientras corría con la impaciencia de quien necesita explorar el mundo. «Cuidado, princesa», gritó Ricardo, pero su voz se desvaneció en la bruma montañosa. La niña ya se dirigía hacia los establos, guiada por un suave relincho que parecía llamarla desde lejos. Y fue allí, en ese primer encuentro mágico, donde lo vio. Emergiendo de la penumbra como una aparición legendaria, un imponente caballo blanco se acercó. Su crin danzaba bajo los haces de luz que se filtraban por las rendijas del establo, y sus ojos, oscuros, hondos e inteligentes, se encontraron con los de Sofía en un instante que pareció detener el tiempo. «Hola, hermoso», susurró la niña, extendiendo su manita temblorosa. El caballo, sin miedo ni desconfianza, dio un paso hacia ella. Tocó suavemente sus dedos con el hocico tibio, como si respondiera a un llamado ancestral. «Ese es Tormenta», dijo una voz grave a sus espaldas. Sofía se giró. Un hombre mayor, de rostro curtido y cabellos grises bajo un sombrero de paja, la observaba con una mezcla de sorpresa y ternura. «Me llamo José. Cuido esta finca desde hace 15 años», añadió. Los ojos de Sofía brillaron. «¿Por qué se llama así?». José sonrió, revelando unos dientes desgastados por el tiempo. «Porque nació durante la tormenta más salvaje que estas montañas hayan visto jamás. Pero míralo, contigo está tan tranquilo. Generalmente no se acerca a los desconocidos». La niña acarició su cuello poderoso, sintiendo el calor vivo bajo la piel y esa serenidad antigua que solo los animales sabios poseen. «Creo que ya nos conocíamos, ¿verdad, Tormenta?». El caballo relinchó suavemente,
y Sofía rió con esa alegría pura que solo los niños conocen. En ese instante, rodeada por el aroma de la tierra y la imponente presencia del animal, se sintió completa, como si por fin hubiera encontrado algo que le faltaba sin saberlo. Sin embargo, mientras la felicidad envolvía a la niña, en la casa principal comenzaban a gestarse planes oscuros. Ricardo descargaba las maletas con movimientos torpes, casi violentos, sus manos temblando apenas al sacar cada objeto. Camila lo observaba con ojos de fiera disfrazada de dama, calculadora y silenciosa. ¿Estás seguro de que este es el lugar?, murmuró Ricardo, su voz tensa como un hilo a punto de romperse. Camila se le acercó, posando una mano en su brazo con una familiaridad que helaba. Es perfecto, amor. Aislado, sin vecinos, sin testigos. 3 semanas, y todo estará resuelto. Él volvió la vista hacia los establos, donde la risa cristalina de su hija aún resonaba entre los árboles. Por un segundo, su rostro se quebró. La culpa le arañaba el alma. Ella confía en mí, musitó. Y es precisamente por eso que funcionará, respondió Camila, con una voz más afilada que el hielo. La confianza es la mejor herramienta, cuando se sabe utilizar. Mientras tanto, en la distancia, Sofía continuaba su silenciosa conversación con Tormenta. El animal olfateó el aire, sus fosas nasales temblando. Había algo distinto, un presagio, un aviso oculto en el viento. Era el primer día en la montaña, y aunque nadie lo sabía, el destino ya había empezado a desplegar sus hilos invisibles. La primera semana transcurrió como un sueño dorado para Sofía. Cada amanecer, se levantaba descalza y corría hacia la ventana solo para descubrir que Tormenta ya la esperaba. La silueta del caballo se recortaba contra la claridad de las montañas, erguido y atento, como si supiera exactamente cuándo ella abriría los ojos. Buenos días, amigo mío, susurraba desde el cristal. Y él, fiel, relinchaba con suavidad, respondiendo con un lenguaje que solo ella podía entender. Era un ritual sagrado. Un lazo invisible los unía más allá de lo racional. Ricardo los observaba desde la distancia, su rostro una máscara de emociones mezcladas. Día tras día, ese vínculo entre su hija y el animal crecía, tan fuerte que comenzaba a inquietarlo. Se está encariñando demasiado con ese caballo, comentó Camila durante el desayuno del 5.º día, con la mirada fija en la niña que jugaba bajo el sol. Eso podría complicarlo todo. Ricardo bebió su café de un trago, el amargor quemándole la garganta y el alma. Sofía siempre ha tenido un don con los animales, es algo natural, dijo, aunque en su interior comenzaba a temer que ese vínculo pudiera volverse un obstáculo. O una salvación. Camila rió, pero en su risa no había ni una chispa de humor, solo un eco frío que calaba hasta los huesos. Querido, nada en esta situación es natural, dijo con voz baja y gélida. Necesitas recordarlo. La conversación fue abruptamente interrumpida por la llegada de Sofía, que irrumpió en la cocina como un torbellino de alegría. Sus mejillas estaban encendidas por el aire helado de la mañana, sus cabellos castaños enmarañados como los de una pequeña salvaje feliz. Llevaba pegado a la blusa un poco de heno, evidencia clara de otra intensa mañana en los establos. Su rostro irradiaba vitalidad, y sus ojos centelleaban con entusiasmo infantil. «Papá. ¿Sabías que Tormenta entiende todo lo que le digo?», exclamó, brincando de un pie al otro con una energía contagiosa. Le conté sobre mi escuela y movió la cabeza como si supiera exactamente de qué hablaba. Ricardo intentó sonreír, pero sus labios apenas se arquearon. Camila, atenta como una sombra, no pasó por alto cómo sus manos temblaban ligeramente al posar la taza de café sobre el plato. «Qué interesante, princesa», intervino ella con suavidad fingida. «Pero, ¿no crees que deberías pasar un poco más de tiempo aquí, en casa, con nosotros?». Los ojos de Sofía se nublaron por un instante con una tristeza que pasó como un velo, pero no lo suficientemente rápido como para que Ricardo no lo notara. «¿No te gusta Tormenta, papá?», preguntó, con una inocencia que golpeó a Ricardo como un martillo directo al pecho. ¿Cómo explicarle que no se trataba de gustar o no? ¿Cómo contarle que ese lazo especial entre ella y el animal era lo que más complicaba todo, lo que lo desarmaba por dentro? ¿Cómo confesar que cada instante de felicidad de su hija era, para él, otro clavo ardiendo en la carne viva de su conciencia? «Claro que me gusta, Sofía», respondió, forzando la voz a salir con normalidad. «Es solo que,
Me gustaría pasar más tiempo contigo también. Sin dudarlo, Sofía corrió hacia él y se lanzó a sus brazos con la entrega total que solo los niños conocen. Lo colmó de besos húmedos en las mejillas mientras reía, sin sospechar que su padre contenía las lágrimas. «Eres el mejor papá del mundo», exclamó con esa certeza absoluta que derriba cualquier muro. «¿Y si hoy fuéramos los tres a pasear? Tú, yo y Tormenta». En ese instante, Ricardo sintió como su alma era desgarrada en dos. Por un lado, el amor puro y sin condiciones de su hija, su confianza ciega. Por el otro, la mirada acerada de Camila, quien, con una sonrisa helada, le recordaba todo lo que estaba en juego. Las amenazas, los riesgos, el abismo que los esperaba si flaqueaba. «Quizá otro día, princesa», dijo con voz apagada. «Papá tiene cosas importantes que resolver hoy». Sofía asintió, con la obediencia callada de los niños que han aprendido a no cuestionar el extraño mundo de los adultos. Pero Ricardo vio claramente el velo de decepción que cruzó por sus ojos, aunque ella lo disimuló con una sonrisa. Más tarde, mientras Sofía jugaba al aire libre entre risas y relinchos, Camila se le acercó con su paso elegante y seguro. Su sonrisa era como la de un depredador que ya huele la sangre. «Estás vacilando», le susurró, venenosa. «No puedes darte ese lujo ahora». Ricardo desvió la mirada hacia el ventanal, donde su hija cabalgaba a lomos de Tormenta. José, el cuidador, la ayudaba a mantener el equilibrio. Sofía reía con los brazos abiertos como alas, completamente segura de que ese noble animal jamás la dejaría caer. Aquella imagen, que debería haberle llenado el corazón de orgullo, se convirtió en un puñal que le perforó el alma. «Es mi hija, Camila», musitó con desesperación contenida. «Y por eso mismo debo protegerla». «¿De verdad crees que sería mejor para ella vivir sabiendo que su padre es un criminal?», espetó ella, su tono afilado como el filo de una daga. «¿Quieres que crezca cargando con la vergüenza, el juicio de los demás, la humillación?». Ricardo cerró los ojos con fuerza, tratando de mantener alejadas las palabras que se colaban en su mente como veneno. Camila tenía ese don oscuro de tergiversarlo todo, de envolver el horror en argumentos racionales, de convertir lo monstruoso en necesario. «Los documentos que encontraste en el despacho de Santos no mienten», insistió. «Mostraron lo que le sucede a familias como la nuestra cuando la verdad sale a la luz. ¿Quieres que Sofía viva lo que vivieron esos niños? Que sea marcada de por vida». Afuera, la luz del atardecer teñía el cielo de tonos ardientes. Sofía seguía cabalgando, riendo, viva, libre, sin saber que su destino pendía de decisiones que se tomaban entre susurros y amenazas. Más tarde, al anochecer, la niña volvió a entrar en casa. Ricardo fingía leer un libro en la sala, aunque su mente estaba en otra parte, atrapada en un torbellino de culpa. Sofía se subió a su regazo con la espontaneidad de quien jamás ha dudado del amor de su padre. «Papá, ¿puedo contarte un secreto?». Ricardo la estrechó con fuerza, aspirando el aroma de sus cabellos enredados con el perfume de heno y tierra. «Claro, princesa. Puedes contarme cualquier cosa». Sofía se inclinó hasta su oído y le susurró. «Tormenta me dijo que siempre me va a cuidar. Me lo prometió». Aquella frase, tan inocente como poderosa, se incrustó en la mente de Ricardo como una profecía. Esa noche, mientras Sofía dormía profundamente, él permaneció despierto, mirando el techo con los ojos abiertos de par en par, reviviendo cada palabra de Camila, cada sonrisa de su hija, y cada sombra que se cernía sobre su destino. El descubrimiento ocurrió por casualidad, como sucede con todas las revelaciones que cambian el curso de una vida. Sofía jugaba sola a las escondidas por la casa, un juego que había inventado para pasar las horas en que su padre se encerraba con Camila en el despacho. Siempre hablaban en voz baja, como si conjuraran secretos. Siempre callaban en cuanto ella se acercaba. Esa tarde, decidida a encontrar un escondite inédito, bajó al sótano, un lugar que hasta entonces había sido casi un territorio prohibido. Los peldaños de madera crujían bajo sus pies pequeños, y el aire se volvía más frío y denso a cada escalón. Una débil luz azulada se filtraba desde una ventanita alta, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Estaba a punto de darse por vencida cuando algo llamó su atención, una pared que no era como las demás. Había una línea casi invisible que contorneaba lo que parecía una puerta.
Movida por su curiosidad, esa chispa indomable que siempre la guiaba hacia lo oculto, empujó con fuerza. La puerta cedió con un chirrido apenas audible, revelando una habitación oculta, pequeña y extrañamente iluminada por una bombilla colgante que alguien había olvidado apagar. El despacho secreto era compacto, pero organizado con una precisión escalofriante. En el centro, una mesa de metal estaba cubierta por pilas de documentos, carpetas etiquetadas y fotografías en blanco y negro. Rostros tristes. Edificios derrumbados. Calles en ruinas. Algunas imágenes le parecieron conocidas, estructuras que sentía haber visto antes, aunque no recordaba dónde. En una de las carpetas, encontró listas de nombres, muchos de ellos tachados con tinta roja. Las palabras que logró descifrar la inquietaron: pago, silencio, eliminado. En una fotografía, un hombre sonreía a la cámara. Había algo en el que la hizo pensar en su padre. Bajo la imagen, una frase escrita a mano. Problema resuelto julio de 2018. Sofía no notó los pasos en la escalera hasta que ya era demasiado tarde. La voz de su padre retumbó en el sótano como un trueno furioso, haciéndola sobresaltarse y soltar varias fotografías, que cayeron al suelo como hojas secas arrastradas por el viento. Sofía. ¿Qué haces aquí abajo? La niña se giró de inmediato, con los ojos abiertos de par en par, reflejando una mezcla de culpa, sorpresa y miedo. Aún sostenía una de las imágenes entre sus manos pequeñas. Ricardo descendió los últimos escalones a toda prisa, su rostro más pálido que las calorías. Cuando comprendió dónde se encontraba su hija, el pánico lo atravesó como una daga. Yo solo estaba jugando a las escondidas, papá. Y encontré esta habitación, balbuceó Sofía, extendiéndole con timidez la fotografía. ¿Por qué tienes fotos de edificios rotos? ¿Y quiénes son estas personas? Ricardo le arrebató la imagen de las manos con más violencia de la que pretendía. El gesto hizo que la niña diera un paso atrás, asustada. Jamás lo había visto así, con los ojos turbios por una emoción que no sabía nombrar y las manos visiblemente temblorosas. Este lugar no es para una niña, Sofía. No deberías estar aquí, dijo con voz tensa. Pero papá, yo solo tenía curiosidad. Esas personas en las fotos parecían tristes, pensé que quizás me lo podrías explicar. No. Exclamó él, más ásperamente de lo que deseaba. La palabra rebotó por el espacio cerrado como un disparo seco. Sofía retrocedió aún más, con los ojos nublados por lágrimas que se negaban a caer. Fue entonces cuando Camila apareció en lo alto de la escalera, su silueta recortada contra la claridad del piso superior. ¿Qué es todo ese alboroto? ¿Qué sucede aquí? Sofía encontró el despacho, respondió Ricardo con voz apagada, teñida de desesperación mal contenida. Un silencio espeso descendió sobre el lugar. Sofía miró de uno a otro, percibiendo por primera vez una tensión que no comprendía, pero que la impulsaba a correr, a buscar refugio en el calor de los brazos de Tormenta. Bueno, dijo finalmente Camila, descendiendo las escaleras con una calma medida. Imagino que esto cambia algunas cosas, ¿no? Ricardo se acercó a su hija y la tomó en brazos con fuerza, como si quisiera protegerla del mismo mundo que él había contribuido a desmoronar. La niña apoyó la cabeza en su pecho y pudo sentir los latidos frenéticos del corazón de su padre, ese tambor desesperado que la asustaba sin saber por qué. ¿Estás bien, papá? Preguntó, acariciándole el rostro con sus manitas tibias. Estoy bien, princesa. Solo me preocupé porque podrías haberte lastimado aquí abajo. Pero mientras la llevaba de regreso a la planta superior, Ricardo sabía que algo fundamental había cambiado. Nada volvería a ser como antes. La mirada que Camila le lanzó por encima de la cabeza de Sofía estaba cargada de una amenaza muda, pero inconfundible. Esa noche, durante la cena, Sofía comentó su descubrimiento con la inocencia que solo los niños poseen. Papá tiene un despacho secreto en el sótano, dijo alegremente a José, que se había unido a ellos para comer. Tiene un montón de fotos de edificios rotos. Ricardo se atragantó con el agua, mientras Camila dejaba caer el tenedor con un estrépito metálico que rompió el silencio de la casa como un trueno. José alzó las cejas, pero no comentó nada, limitándose a observar a los adultos con la paciencia resignada de quien ya ha sido testigo de demasiadas tragedias. Fue esa noche cuando todo cambió. Cuando Sofía se durmió,
rendida por el cansancio emocional del día, Ricardo y Camila mantuvieron una conversación que selló el destino de todos los involucrados en aquella oscura historia que se desarrollaba bajo la quietud engañosa de las montañas. Los días siguientes llegaron con un cambio sutil, pero constante. Como una brisa helada que se cuela por las rendijas y va calando los huesos poco a poco. Sofía fue la primera en notarlo. Su padre evitaba mirarla durante las comidas. Camila hablaba por teléfono en voz baja, en rincones sombríos de la casa, interrumpiendo las llamadas cada vez que la niña se acercaba. La tensión se volvía cada día más densa, casi tangible, como la niebla que a veces descendía desde las montañas cubriendo la finca en un velo de misterio. «José, ¿tú también sientes que papá está distinto?», preguntó Sofía una mañana, mientras ayudaba al viejo capataz a alimentar a Tormenta. Sus pequeñas manos temblaban al ofrecerle una zanahoria al caballo, reflejando la inquietud creciente que habitaba su pecho. José detuvo su labor y se apoyó en el mango de la herramienta, estudiando el rostro preocupado de la niña. Después de 15 años en aquella finca, había aprendido a reconocer los signos de una tormenta antes de que asomaran las primeras nubes. A veces, los adultos llevan sobre los hombros cargas que los niños no pueden ver ni entender, pequeña. Pero tú siempre puedes venir a mí si necesitas hablar, dijo con suavidad. Tormenta relinchó levemente y frotó el hocico contra el hombro de Sofía con una ternura que le arrancó una sonrisa por primera vez en días. El caballo se había convertido en mucho más que una mascota. Era su refugio, su confidente, el único lugar donde el mundo parecía seguir siendo seguro. Él lo entiende todo, ¿verdad, José?, susurró acariciando la sedosa crin del animal. A veces creo que Tormenta sabe cosas que ni siquiera los adultos logran ver. Los animales tienen una sabiduría antigua, niña, respondió José, pensativo. Pueden sentir lo que nuestros ojos y oídos ignoran. Mi abuela solía decir que los caballos ven directamente dentro del alma. Mientras tanto, en la casona principal, Ricardo caminaba de un lado a otro por su habitación, el celular pegado a la oreja, en un intento desesperado por contener los problemas que crecían como hiedra venenosa. Del otro lado de la línea, abogados y contadores trazaban un panorama cada vez más oscuro de su situación. Señor Mendoza, debo ser claro, si esta información se hace pública, no habrá forma de protegerlo. Estamos hablando de prisión, confiscación de bienes. ¿Y mi hija?, interrumpió Ricardo con voz quebrada. ¿Qué pasará con Sofía? Sin familiares cercanos y con un padre condenado, lo más probable es que termine bajo custodia del Estado. El sistema no es amable con los niños en estas circunstancias. Ricardo colgó el teléfono con las manos temblorosas y se dejó caer en la cama como un hombre derrotado. Fue en esa vulnerabilidad que Camila entró sin anunciarse, como siempre, con la precisión calculada de quien sabe cuándo atacar. ¿Más malas noticias?, preguntó con esa voz suave que ocultaba cuchillas. Su mera presencia llenaba el ambiente de una tensión insidiosa que lo hacía sentirse atrapado. Nos están cercando, murmuró Ricardo sin mirarla. Santos dejó pistas, documentos. Es solo cuestión de tiempo hasta que todo explote. Camila se sentó a su lado, apoyando una mano en su hombro, un gesto que pretendía ser consuelo, pero se sentía como una mordaza. Por eso debemos actuar ahora. Cada día que pasa, el riesgo aumenta. Y será Sofía quien más sufra cuando la verdad salga a la luz. Pero es solo una niña, Camila. Una niña inocente que no tiene culpa de mis errores. Precisamente por eso, Ricardo, susurró ella con dulzura venenosa. Es nuestra responsabilidad protegerla. Ya viste lo que le sucede a los hijos de criminales cuando los medios los exponen. Humillación. Estigmas. Soledad. No permitas que eso le pase a nuestra hija. Y así, la telaraña se cerraba un poco más. Y cada decisión, cada palabra dicha o callada, era una hebra más en el tejido trágico que envolvía a la familia Mendoza. Ricardo cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera cerrar también el paso a las imágenes desgarradoras que Camila evocaba con una precisión cruel, casi quirúrgica. Ella tenía ese extraño don, o maldición, de envolver incluso los actos más atroces en un velo de ternura, de pintar la destrucción como si fuese un acto de redención, de camuflar el egoísmo bajo la máscara del amor. Piénsalo como un acto de amor paternal, continuó ella con voz sedosa.
Un último sacrificio para asegurar que Sofía no tenga que cargar con un mundo que la juzgaría por tus pecados. Afuera, inconsciente de la tormenta que se gestaba entre las paredes de la casa, Sofía había logrado convencer a José de que la dejara montar a Tormenta sola por primera vez. El viejo caballo avanzaba con paso lento y medido por el campo abierto, como si comprendiera que transportaba un tesoro frágil. La niña se sentía por fin libre, alejada de la pesadez de los adultos, envuelta por la vastedad salvaje de las montañas que se extendían, majestuosas, hasta donde la vista alcanzaba. Fue en medio de esa pequeña euforia de libertad cuando algo cambió. Desde la loma más alta del campo, su mirada se posó, por mera casualidad, en la ventana de la habitación de su padre. Y lo que vio le heló la sangre. Ricardo estaba sentado al borde de la cama, con el rostro hundido entre las manos, su silueta deshecha en un gesto de desesperación que jamás había presenciado en él. A su lado, Camila hablaba con intensidad, sus manos dibujaban en el aire formas inquietas, desesperadas, que parecían cortar el espacio con filo invisible. El rostro de su padre se contraía de dolor con cada palabra que salía de los labios de la mujer. ¿Por qué papá está tan triste, Tormenta?, susurró Sofía, el alma encogida. El caballo se detuvo, como si también hubiera visto la escena a través del cristal lejano. Alzó la cabeza con solemnidad, las orejas atentas, y giró levemente para mirarla. Sus ojos negros, profundos y antiguos, parecían contener la sabiduría muda de siglos enteros. En ese instante, Sofía sintió algo que no podía explicar. Una certeza extraña le atravesó el pecho. Tormenta estaba intentando decirle algo. No con palabras, porque las palabras eran demasiado limitadas para expresar lo que su corazón estaba comenzando a entender. Había entre ellos un vínculo que trascendía el lenguaje, una conexión que se profundizó como un pacto sagrado sellado en silencio. Ella no sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Tormenta sería su escudo contra cualquier tormenta, literal o no, que pudiera avecinarse. Cuando finalmente regresaron al establo, el cielo ya comenzaba a teñirse con los colores intensos del atardecer, naranjas ardientes, dorados profundos y violetas de presagio. Sofía desmontó con cuidado, y antes de soltar las riendas, rodeó el cuello del caballo con ambos brazos en un gesto de afecto puro, visceral. Gracias por cuidarme, susurró con ternura. Te quiero, Tormenta. El caballo relinchó suavemente, como si respondiera a su confesión con una promesa ancestral, un eco leve que se perdió entre las corrientes del viento de la montaña. La segunda semana trajo consigo cambios que Sofía ya no pudo ignorar. Su padre, que antes solía compartir las mañanas con ella entre risas, café y relatos fantásticos de sus sueños, ahora se levantaba antes de que el sol asomara y desaparecía por horas en largas caminatas solitarias por los senderos serpenteantes de la montaña. Cuando regresaba, sus ojos estaban rojos, hinchados, el rostro curtido por algo más que el viento helado. Aunque insistiera en que era solo la altitud, Sofía no se dejaba engañar. Sabía lo que eran los ojos tristes. Papá ya no quiere jugar conmigo, le confesó al caballo durante una de sus visitas matutinas al establo, mientras lo cepillaba con delicadeza. Tormenta acercó el hocico a su carita, como si con ese gesto pudiera absorber la pena que la niña cargaba en su pequeño pecho. Ayer le pedí que me enseñara otra vez a hacer esos avioncitos de papel que volaban tan alto, y me dijo que estaba ocupado. Pero lo vi, solo estaba mirando por la ventana, sin moverse. José, que estaba limpiando las riendas no muy lejos, detuvo su tarea al oír aquellas palabras. El viejo capataz sintió como algo se quebraba dentro de él. 15 años en esa finca le habían enseñado a leer las señales del entorno mejor que cualquier brújula, y todos sus instintos gritaban que se acercaba algo terrible, algo irreversible. Se agachó junto a la niña, con una expresión grave en su rostro curtido por el sol. Sofía, sabes que siempre puedes venir a hablar conmigo, ¿verdad? Pase lo que pase, siempre vas a tener un amigo aquí. Ella asintió en silencio, pero sus ojos se mantuvieron fijos en Tormenta, como si solo el caballo pudiera comprender verdaderamente la confusión y el miedo que se agitaban en su interior. El animal, por su parte, comenzaba a mostrarse inquieto, movía las orejas constantemente hacia la casa, captando sonidos que ni José ni Sofía lograban oír. Algo en el aire había cambiado. Y los animales, como siempre, eran los primeros en sentirlo. Dentro de la casona, mientras tanto, las conversaciones entre Ricardo y Camila se volvían más urgentes, más oscuras, como si el tiempo se agotara. Camila había tomado por completo el timón de la situación. Cada palabra que pronunciaba,
cada pausa cuidadosamente medida, era una herramienta más en su caja de manipulación. Ella moldeaba la realidad con la precisión de un escultor, pero su obra era una pesadilla vestida de lógica implacable. ¿Viste cómo te mira ahora?, dijo, señalando por la ventana donde Sofía reía con tormenta. Sabe que algo cambió. Los niños tienen un radar especial para estas cosas. Es solo cuestión de tiempo antes de que empiece a hacer preguntas más concretas. Ricardo siguió la dirección de su mirada, y vio a su hija jugando, feliz en apariencia. En otro momento, la escena le habría arrancado una sonrisa cálida, pero ahora solo podía verla distorsionada, contaminada por las ideas que Camila había sembrado como veneno en su mente. Descubrió el despacho por casualidad. No significa que sospeche nada. No seas ingenuo, espetó ella con impaciencia. Puede que no entienda del todo lo que vio, pero está atenta. ¿No has notado cómo te observa en las comidas? ¿Cómo pregunta por tu trabajo con una inocencia que no parece tan inocente? Ricardo sí lo había notado. Pero había intentado convencerse de que eran imaginaciones suyas. Bajo la mirada incisiva de Camila, empezó a revisar mentalmente cada conversación con su hija, cada mirada, cada silencio. Y lo que antes era amor incondicional ahora se teñía de sospecha. ¿Y si le cuenta a alguien lo que vio en el sótano? José conoce a media aldea. Un comentario inocente podría acabar en los oídos equivocados. La paranoia se instaló en la mente de Ricardo como un virus tenaz, corrompiendo todo a su paso. Camila era una experta en plantar dudas como semillas y regarlas con miedo hasta que florecieran en árboles oscuros que lo ensombrecían todo. Tienes que dejar de verla como tu hijita inocente, añadió ella con voz suave, hipnótica. Ahora es una testigo, Ricardo. Una testigo que puede arruinarlo todo. Esa tarde, Ricardo llamó a Sofía al porche. Se sentaron uno al lado del otro, viendo cómo las nubes se acumulaban lentamente en el horizonte, presagio de una tormenta que no solo sería meteorológica. Princesa, ¿has estado pensando en esas cosas que viste en el sótano?, preguntó, tratando de sonar casual, aunque su corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho. Sofía lo miró con sus grandes ojos oscuros, esos ojos llenos de confianza que siempre lo desarmaban. Un poquito. Parecías muy preocupado cuando me encontraste. ¿Esas personas en las fotos están bien? La pregunta lo atravesó como una flecha. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que muchas de esas personas ya no existían, borradas por decisiones suyas, por errores que nunca se podrían enmendar? Eran solo proyectos antiguos de papá. Cosas del trabajo que no salieron como esperábamos. Pero incluso mientras lo decía, supo que mentirle no serviría de nada. Porque los niños tal vez no comprendan las palabras, pero siempre entienden la verdad. Sofía asintió, aparentemente conforme con la explicación de su padre, pero Ricardo percibió en su mirada una intensidad nueva, distinta. Era como si, de pronto, los ojos de su hija buscaran piezas perdidas de un rompecabezas que ya no parecía encajar como antes. Papá, ¿estás enfermo? Te ves muy cansado últimamente, dijo ella con una ternura tan pura que a Ricardo se le quebró algo por dentro. Durante un instante fugaz, sintió el impulso desesperado de derrumbarse ante ella, de dejar caer la pesada máscara que había sostenido durante tanto tiempo. Quiso confesarlo todo, abrirle el corazón herido y manchado, suplicar su perdón como quien ruega por la redención que sabe inalcanzable. Quiso encontrar una salida que no implicara las ideas oscuras que Camila había sembrado como espinas en su conciencia. Pero como si pudiera olfatear su debilidad desde la distancia, Camila emergió del interior de la casa con una bandeja de porcelana en las manos, equilibrando con gracia 2 tazas de té humeante. ¿Qué conversación tan profunda tienen por aquí?, preguntó, esbozando una sonrisa tensa, vacía, de esas que tal vez engañan a los adultos por cortesía, pero que solo un niño aún inocente podría tomar por genuina. Estábamos hablando del trabajo de papá, respondió Sofía, aceptando con manos pequeñas la taza que Camila le ofrecía. Qué bien, pero creo que ahora es momento de que vayas a ver a Tormenta. Me parece que te está echando de menos. La niña asintió, bebió su té con rapidez y salió corriendo hacia el establo, dejando tras de sí un silencio denso que se instaló en el porche como un presagio. ¿Sospecha?, murmuró Camila finalmente, sin mirar a Ricardo. Es solo una niña curiosa, intentó justificar él, aunque ni su voz sonaba convencida.
Una niña curiosa que podría arruinarnos, replicó ella con una frialdad que cortaba el aire como cuchillas. El tiempo se nos agota, Ricardo. Cada día que pasa, el riesgo crece. Mientras tanto, en el establo, Sofía estrechaba el cuello de Tormenta y le susurraba sus temores más profundos, como si el caballo pudiera traducirlos en sabiduría. El animal no se movía. Estaba quieto, con los ojos oscuros y brillantes fijos en dirección a la casona, donde dos adultos tejían una traición silenciosa que estaba a punto de cambiar su destino para siempre. La tercera semana comenzó con una tormenta feroz que azotó las montañas durante toda la madrugada. Truenos como tambores de guerra sacudieron la finca y dejaron tras de sí un aire denso, cargado de electricidad y presentimientos. Sofía despertó sobresaltada y corrió a la ventana. Afuera, Tormenta se hallaba de pie en medio del campo, inmóvil como una estatua ancestral. Su postura tensa, desafiante, reflejaba una alarma sorda que erizó la piel de la niña. José, Tormenta está raro hoy, dijo durante el desayuno, su voz impregnada de una inquietud que la superaba. No vino a saludarme como siempre lo hace. José alzó la vista de su taza, incómodo, evitando sus ojos. Sus manos curtidas temblaban levemente. Los animales sienten las tormentas antes que nosotros, pequeña. Ayer cayó un aguacero de los que dejan a todos un poco alterados. Pero Sofía no se dejó convencer. Conocía a Tormenta como se conoce a un hermano del alma. Cada relincho, cada sacudida de sus crines tenía un significado, un matiz. Lo que estaba viendo no era efecto del mal tiempo. Era otra cosa. Algo profundo. Algo que no lograba poner en palabras. Ricardo, mientras tanto, apenas probaba su café. Sus ojos iban una y otra vez hacia la ventana, donde podía ver al caballo, firme como un centinela. Esa imagen lo inquietaba de un modo que no sabía explicar. Quizás, sería mejor que Sofía se quedara hoy dentro de casa, sugirió Camila con una dulzura envenenada que no engañó a José. El campo está demasiado mojado y puede ser peligroso. Pero yo siempre juego con Tormenta después de la lluvia, protestó la niña, con los ojos al borde de las lágrimas. A él le encanta chapotear en los charcos. No siempre podemos hacer lo que queremos, querida, replicó Camila, sin ceder ni un milímetro. Su tono helado hizo que Sofía se encogiera instintivamente. A veces, los adultos deben tomar decisiones por el bien de los niños. José presenció la escena con el estómago encogido. En 15 años en aquella finca había visto muchas familias, pero ninguna que exudara una tensión tan enfermiza. Cada día que pasaba, Ricardo parecía más ausente y Sofía más aislada, mientras Camila tejía su red con paciencia de araña. Más tarde, cuando Camila salió hacia el pueblo, supuestamente para hacer compras, y Ricardo se encerró en su despacho con sus llamadas angustiosas, José se acercó al porche. Allí encontró a Sofía, sentada en silencio, mirando a Tormenta con ojos tristes. «Sofía, ¿quieres que te cuente una historia?», preguntó con voz suave, sentándose a su lado. La niña asintió, ansiosa por cualquier palabra que pudiera alejarla de la pesadumbre que se respiraba en casa. Mi abuela decía que los caballos son guardianes del alma. Que pueden ver cosas que nuestros ojos no ven y sentir peligros que ni siquiera los adultos perciben, dijo, haciendo una pausa significativa. Si Tormenta está actuando distinto, quizás esté tratando de protegerte. ¿Protegerme de qué?, preguntó ella, con el corazón encogido. José miró hacia la casa, como asegurándose de que nadie más escuchaba. No lo sé con certeza, pero si algún día sientes que algo no está bien, prométeme que confiarás en Tormenta. Él sabrá qué hacer. Y yo también estaré aquí. Siempre. Las palabras del hombre, pronunciadas con una mezcla de ternura y urgencia, sembraron algo en la mente de Sofía. De pronto, muchas piezas sueltas comenzaron a encajar. El comportamiento errático de su padre, los susurros que se callaban al verla entrar, la forma inquietante en que Camila la observaba a veces, todo empezaba a adquirir un nuevo y aterrador sentido. Tormenta levantó la cabeza desde el campo y la miró. Caminó con paso firme hasta el porche. Había una intención clara en su andar, como si entendiera que el momento de actuar se acercaba. Sofía se levantó y corrió hacia él. Él me entiende, ¿verdad, José? Mucho más de lo que imaginas, niña. Mucho más. Mientras tanto, en la penumbra del despacho,
Ricardo colgaba el teléfono tras otra llamada inútil. Las noticias eran cada vez más nefastas. Las autoridades se acercaban. Las pruebas se acumulaban como piedras sobre su conciencia, y las opciones eran ya casi nulas. Camila regresó del pueblo, pero no traía solo víveres. Traía información. Detalles conseguidos por medios cuestionables. Datos sobre cómo accidentes ocurren con frecuencia en fincas alejadas de la civilización. Dicen que esta semana vienen más tormentas, anunció al dejar las bolsas sobre la mesa. Temporada de secas, rayos, vientos fuertes. Las tragedias naturales abundan por aquí. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Camila. Es la única salida, querido, interrumpió ella con tono implacable. Tú mismo dijiste que no hay otra opción. Y mira el lado bueno, será rápido. Indoloro. Nadie sospechará de una tormenta en las montañas. A través de la ventana, Ricardo observó cómo Sofía finalmente se acercaba a Tormenta. La niña corría por el campo empapado, con sus trenzas desordenadas y los pies embarrados, sin importarle nada más que el abrazo que la aguardaba. El caballo, majestuoso y firme, la esperaba con la quietud solemne de un faro en medio de la tormenta emocional que sacudía su vida. Camila, de pie junto a él, esbozó una sonrisa helada mientras sostenía una copa de vino entre los dedos. Vamos a tener que resolver también el asunto del caballo, murmuró con frialdad calculada. Está demasiado apegado a ella. A veces los animales intentan salvar a sus personas favoritas. Y no podemos darnos ese lujo, ¿verdad? Las palabras de Camila golpearon la mente de Ricardo como campanas fúnebres. Hasta ese momento, todo el horror se había centrado en la figura de su hija, pero ahora entendía que no solo Sofía corría peligro. También aquel ser noble e inocente, ese animal que había sido su refugio más fiel, estaba marcado. Afuera, ajena a las sombras que se cernían sobre ella desde la casa, Sofía abrazaba a Tormenta con la devoción de quien se aferra al único ser que aún le brinda consuelo. Le susurraba al oído promesas eternas de amor, de compañía, de juegos infinitos bajo el sol. Para ella, Tormenta no era solo un caballo. Era su confidente, su hermano, su ancla. El sol comenzaba a descender más allá de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y cobrizos, como un presagio silente de la tempestad emocional que estaba por estallar. Y al amanecer del día siguiente, Sofía lo descubrió todo. Todavía en pijama, con el cabello alborotado y los pies descalzos, bajó a la cocina en busca de zanahorias para Tormenta. El canto de los pájaros apenas comenzaba a surgir entre la neblina, pero lo que llamó su atención fue una conversación que provenía del despacho. La puerta, entreabierta, dejaba escapar voces apagadas. La curiosidad, esa chispa natural que ya la había llevado al sótano secreto semanas atrás, venció cualquier atisbo de prudencia. Se acercó sin hacer ruido, contuvo la respiración y escuchó. Las palabras que emergieron del interior la helaron. Camila hablaba con un tono sereno, casi clínico, sobre accidentes, seguros de vida y eliminación de testigos. Aunque no comprendía cada término, el tono y las pausas tenían un peso siniestro. Pero fue cuando escuchó su propio nombre, seguido de la palabra problema, que el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. La niña sabe demasiado, decía Camila, su voz teñida de veneno. Tal vez ahora no lo entienda, pero en el futuro puede recordar, puede atar cabos. Y ese maldito caballo siempre está con ella. Es como si presintiera que algo está por pasar. La voz de su padre emergió, casi inaudible, cargada de una angustia que Sofía jamás le había oído. Estás sugiriendo. Estoy sugiriendo, interrumpió Camila con determinación gélida, que resolvamos dos problemas de una sola vez. Un incendio accidental durante la próxima tormenta. Primero el establo. Luego la casa. Nadie lo cuestionará. Estas cosas son comunes en las montañas durante la temporada seca. Sofía se cubrió la boca con ambas manos para contener un grito. El corazón le martillaba el pecho con violencia. Su papá. Su papá, aquel que le había enseñado a andar en bicicleta, que espantaba sus pesadillas con cuentos inventados, que siempre decía que la amaba más que a todas las estrellas, estaba planeando hacerle daño. Y Tormenta también estaba en peligro. Sin pensarlo, se alejó de la puerta, atravesó el pasillo y salió corriendo bajo la luz gris del amanecer.
Sus pies descalzos resbalaban en la hierba mojada mientras las lágrimas le nublaban la vista. Tormenta, al verla, relinchó suavemente y se aproximó con una urgencia instintiva, como si hubiera sentido la desesperación de la niña antes incluso de verla llegar. «Quieren hacernos daño, Tormenta», susurró Sofía entre sollozos, abrazando con todas sus fuerzas el cuello del animal. «Papá, él ya no es mi papá. Es otro. Se convirtió en alguien que no reconozco». Tormenta emitió un sonido bajo, reconfortante. Un relincho que Sofía ya había aprendido a descifrar: «Te protegeré». Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban una determinación que iba mucho más allá de su instinto animal. José apareció en la entrada del establo cargando cubetas con alimento. Al ver el rostro de la niña empapado en lágrimas y su cuerpo tembloroso, dejó caer las cubetas de inmediato. «Sofía. ¿Qué ha pasado? Estás temblando como una hoja». La niña se lanzó a sus brazos y le contó todo. La conversación escuchada, el miedo paralizante, los planes oscuros, el horror que le oprimía el pecho. José la escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando ella terminó, sus manos temblaban de rabia y sus nudillos estaban blancos de tanto apretar las asas metálicas. «Dios mío», susurró al fin. «Sabía que algo no andaba bien, pero jamás imaginé esto. Tengo miedo, José. ¿Qué puedo hacer? Papá siempre fue mi héroe». El hombre se arrodilló frente a ella, mirándola con ternura y firmeza. «A veces, las personas que amamos hacen cosas terribles. Pero eso no significa que estemos indefensos. Tienes que ser muy valiente ahora, Sofía». «Pero, solo soy una niña. ¿Cómo puedo protegerme de los adultos?». José miró a Tormenta, que seguía junto a ellos, inmóvil como un centinela. «No estás sola. Tienes a Tormenta. Me tienes a mí. Y además, posees algo que ellos jamás imaginarían que tienes». «¿Qué?». «La verdad. Y la verdad, Sofía, es un arma poderosa, si se usa en el momento justo». Fue entonces cuando una idea arriesgada, quizás desesperada, se encendió en la mente de José. «Ven. Hay algo que necesito mostrarte». La condujo a una parte olvidada del establo. Allí, cubierto por una lona polvorienta, se encontraba un viejo baúl de madera. Dentro, José guardaba reliquias de su tiempo en el ejército, una radio portátil, una grabadora de voz antigua, aún funcional. «Vas a necesitar pruebas. Palabras. Grabaciones que muestren al mundo lo que ellos están planeando. ¿Quieres que los espíe? Quiero que te salves. Que salves a Tormenta. Si logramos grabar una de sus conversaciones, podremos entregarla a las autoridades. Pero escúchame bien, si en algún momento sientes que estás en peligro real, olvídate de la grabadora. Corre. Directo aquí. Tormenta y yo te estaremos esperando». Mientras José explicaba el plan y Sofía se preparaba, una sombra se deslizaba silenciosa en la ventana de la casona principal. Camila, con una copa vacía en la mano, había visto todo: la carrera desesperada de la niña, la charla intensa en el establo, los gestos cómplices. Una sonrisa torcida apareció en sus labios pintados. «Nuestra pequeña testigo se está volviendo más problemática de lo que pensábamos», murmuró. «Pero dos pueden jugar este juego». Se apartó de la ventana y fue en busca de Ricardo, a quien encontró aún perdido entre sus pensamientos. «Tenemos un problema», anunció con voz grave. «La niña está conspirando con José. Los vi hablando, demasiado íntimamente en el establo». «Conspirando», repitió Camila con una sonrisa venenosa. «Sofía tiene apenas 7 años, sí, pero no es una niña común. Es una niña de 7 años que descubrió nuestro despacho secreto, que hace demasiadas preguntas, y que ahora conspira con el único adulto en esta finca que aún podría arruinarnos». Las palabras de Camila fueron como el último golpe que desmoronó los restos de duda que aún sobrevivían en el alma marchita de Ricardo. Si Sofía sospechaba, si había involucrado a José, entonces ya no había espacio para remordimientos ni para debilidad. El tiempo apremiaba. «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó él, su voz áspera como grava. «Que adelantemos los planes. La tormenta que se avecina llegará mañana por la noche.
Será nuestra única oportunidad antes de que la niña actúe o, peor aún, hable. Mientras tanto, ajena a la gravedad que se cernía sobre ella, Sofía se preparaba para la misión más peligrosa de su corta vida. Sin saber que el reloj corría más rápido de lo que imaginaba, se aferraba a la esperanza que José le había sembrado y a la certeza de que la verdad, su verdad, podía salvarlos. La ocasión se presentó durante la cena del día siguiente. La pequeña grabadora estaba escondida en el interior del bolsillo de su blusa, vibrando como su corazón tembloroso. Fingía llevarse la cuchara a la boca mientras sus ojos evitaban los de Camila, quien la observaba con la precisión cruel de un depredador midiendo a su presa. «Apenas has probado la sopa, querida», comentó Camila, con su dulzura envenenada de amenaza. «¿Te sientes mal?» «No tengo mucha hambre», murmuró Sofía, tragando la cucharada con un esfuerzo que le dejó un nudo en la garganta. Ricardo no podía sostenerle la mirada. Cada palabra de su hija era como una daga que se le clavaba en el alma. Aquella criatura que una vez le pidió que le enseñara a montar, que le robaba sonrisas con solo existir, estaba sentada frente a él, y él había sellado su destino. «Quizás debería irse a la cama temprano hoy», sugirió Camila, mientras afuera el cielo comenzaba a rugir en la distancia. «Con la tormenta acercándose, es mejor que descanse bien». Sofía asintió con rapidez, fingiendo cansancio mientras en su interior se encendía la alarma. «¿Puedo ir a despedirme de Tormenta antes de dormir?» El silencio cayó como un telón pesado. Camila y Ricardo intercambiaron una mirada cargada de señales silenciosas. Sofía comprendió de inmediato, había dicho algo que no debía. «Creo que es mejor que vayas directo a tu habitación», dijo Ricardo finalmente, con una voz extrañamente quebrada. «El clima no está para paseos». La niña asintió, ocultando el pánico que comenzaba a agitarse en su pecho. «Está bien, papá. Buenas noches». Se acercó a él, lo besó en la mejilla como lo hacía todas las noches. Ricardo cerró los ojos, ahogado por una culpa tan espesa como la oscuridad que empezaba a envolver la casa. Sofía subió las escaleras sin apuro aparente, pero en cuanto sus pasos dejaron de sonar, se escondió tras la barandilla del segundo piso. Sacó con cuidado la grabadora, la activó, y contuvo el aliento. No tardaron en llegar las voces. «La tormenta estará aquí en 2 horas», decía Camila, con la voz cargada de determinación. «Tenemos que estar listos». «¿Instalaste los dispositivos?» «Sí», respondió Ricardo, casi susurrando, con un tono que sonaba a condena. «En el establo, y también en su habitación. Cuando el fuego comience, será imposible escapar». Sofía se cubrió la boca con las manos. Escuchar aquellas palabras de su padre, su héroe, su mundo, la golpeó con la fuerza de un vendaval. Lo que temía era cierto, pero oírlo le arrancó un trozo del alma. «¿Y José?» «Él estará en el pueblo, como siempre, mañana temprano. Cuando regrese, no quedará más que cenizas». «Perfecto», murmuró Camila. «Tendremos tiempo suficiente para establecer nuestra coartada en el pueblo. 2 días bastarán». Sofía había escuchado suficiente. Con manos temblorosas, apagó la grabadora y la escondió bajo su colchón. Luego, vestida con ropa oscura, esperó con el corazón palpitando como un tambor de guerra. Cuando escuchó a Ricardo salir rumbo al establo, supo que era el momento. Bajó por la escalera de servicio, aquella que José le había mostrado cuando jugaban a las escondidas, y se deslizó como una sombra hacia la cocina. Cruzó la puerta trasera y salió a la noche cargada de electricidad. El cielo comenzaba a cerrarse sobre la finca. El viento aullaba entre los árboles y los relámpagos delineaban las montañas con luz espectral. Corrió campo a través hacia el establo. Tormenta, alerta, la vio llegar y se acercó de inmediato. «José», susurró desesperadamente. «José». Él emergió de entre la penumbra con una linterna en mano, su rostro surcado de preocupación. «¿Sofía? ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en tu cama». «Van a hacerlo hoy. Papá viene para acá a instalar cosas. ¿Tenemos que huir?» José palideció. «¿Lograste grabar algo?» «Todo». «Hablaron del fuego, de que estarías en el pueblo». «Todo». El hombre cerró los ojos un instante. Luego asintió con decisión. «Debemos irnos ya».
¿Puedes montar a Tormenta en la oscuridad? Sí, respondió Sofía, aunque sus piernas temblaban. José la alzó con fuerza y la ayudó a montar. Le entregó una mochila pequeña. Dentro tienes agua, comida y una linterna. Ve por el sendero del norte, hacia la cabaña abandonada. ¿Recuerdas dónde queda? Sí. Pero ven conmigo, por favor. José la miró con tristeza. Necesito recuperar esa grabadora, Sofía. Sin ella no tenemos pruebas. Sin ella no hay justicia. Un ruido se escuchó entre los árboles. Pasos. Ricardo estaba cerca, cargando algo que repiqueteaba como metal. Váyanse ya. Ordenó José y dio una palmada a Tormenta. El caballo galopó como si también supiera lo que estaba en juego. El viento azotaba con fuerza, la tierra parecía temblar bajo sus cascos. Sofía se aferró a su crin con todas sus fuerzas, las lágrimas cortándole el rostro. Detrás, las llamas comenzaron a elevarse, lamiendo el cielo como lenguas de furia. José había conseguido entrar a la casa y tomar la grabadora. Pero no estaba solo. Camila lo esperaba en la cocina, el rostro bañado por la luz de las llamas que comenzaban a reflejarse en las ventanas. En una mano, un revólver. En la otra, la frialdad de quien ya no teme nada. ¿Ibas a alguna parte, José? Una explosión sacudió la finca. El establo estalló en un rugido de fuego y ceniza. En la distancia, galopando entre sombras, Sofía miró hacia atrás. Vio el resplandor naranja tragarse lo que había sido su hogar y pensó en José, esperando que aún estuviera vivo. Tormenta no se detuvo. Avanzó con determinación, guiando a la niña hacia la esperanza. Hacia un futuro incierto, pero lejos de las llamas de una infancia traicionada. La cabaña emergió entre los árboles como un espectro del pasado, con sus paredes de madera carcomidas por el tiempo y la humedad, ofreciendo apenas un refugio miserable frente a la furia de la tormenta que finalmente se había desatado con toda su fuerza. Sofía desmontó de Tormenta con las piernas temblorosas, el cuerpo entumecido por el frío y el alma desgarrada por el miedo. Sus dientes castañeteaban, no solo por la temperatura gélida, sino también por el terror que le recorría el cuerpo como un veneno invisible. El caballo blanco se apostó cerca de la entrada, vigilante, con las orejas girando como antenas, atento a cualquier crujido entre los árboles, cualquier ruido que pudiera anunciar el peligro. Las horas pasaban como siglos arrastrando cadenas. Sofía se acurrucó en un rincón oscuro de la cabaña, abrazada a la mochila que José le había entregado, mientras la lluvia martilleaba el techo con violencia incesante. Cada relámpago que cruzaba el cielo a través de las rendijas de las paredes hacía que su corazón diera un brinco, y cada trueno despertaba la duda, ¿sería José que volvía? ¿O eran pasos, buscándola? Él va a estar bien, susurraba al oído de Tormenta, más para convencerse que por creencia real. Es inteligente, sabe cuidarse. El caballo se acercó despacio, con una dulzura casi humana, y apoyó el hocico cálido contra su rostro helado. Aquel gesto silencioso, tan tierno, quebró la última barrera que Sofía había mantenido en pie. Se derrumbó en llanto, temblando, sollozando con todo el peso de su corta vida a cuestas. Todo el valor que había reunido para ejecutar su plan se deshacía como azúcar bajo la lluvia, revelando lo que en realidad era, una niña de 7 años, sola, perdida y aterrada en un mundo que se venía abajo. En la finca, las llamas ya habían cedido, pero el horror apenas comenzaba. José estaba atado a una silla en la cocina, sus manos lastimadas por las cuerdas y el rostro magullado. Camila rondaba a su alrededor como una fiera acechando, sus tacones golpeando el suelo con ritmo siniestro. Sobre la mesa reposaba la grabadora, pequeña, inofensiva a simple vista, pero con un contenido que podía derrumbarlo todo. ¿A dónde fue?, preguntó Camila por 10ª vez, su tono goteando impaciencia y veneno. Ya te lo dije, gruñó José, el ojo izquierdo tan hinchado que apenas podía abrirlo. La niña huyó cuando vio el fuego. Puede estar en cualquier parte de estas montañas. Ricardo apareció en el umbral, cubierto de hollín, su ropa empapada de lluvia y olor a gasolina. El incendio había sido parcialmente contenido. No querían arriesgarse a que se extendiera al bosque y atrajera atención prematura. El establo está destruido, informó con voz cansada. Pero logré salvar la casa. Alguien creerá que fue un rayo. Estupendo,
respondió Camila con una sonrisa sin alegría. Ahora solo falta encontrar a nuestra pequeña fugitiva. Giró el revólver entre los dedos con la soltura de quien ya no distingue entre juego y tragedia. Y José aquí, nos va a ayudar. ¿Verdad, viejo? José escupió sangre antes de responder. Incluso si supiera dónde está, ¿de verdad creen que se los diría? Camila soltó una carcajada. No era risa humana. Era fría, hueca, casi inhumana. Lo dirás, querido. Todos lo hacen, eventualmente. Fue entonces cuando Ricardo se tensó. Sus ojos se posaron en un rincón vacío y se helaron. Camila, ¿dónde está Tormenta? La pregunta cayó como una daga en el aire. El silencio que siguió fue revelador. Sofía no dejaría a ese caballo atrás, murmuró Camila, frunciendo los labios. Lo que significa que, se lo llevó. Un estremecimiento recorrió a Ricardo de pies a cabeza. Una niña de 7 años, sola, en plena tormenta, montada en un caballo, dijo Camila, pensativa. Eso complica las cosas. ¿Por qué? Porque ahora tiene movilidad. Puede llegar al pueblo. Buscar ayuda. Y lo que es peor, sabe que tenemos la grabadora. Le contará a cualquiera lo que escuchó. Cada palabra. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquella niña, su niña, estaba allá afuera, convencida de que su propio padre la quería muerta. Tenemos que encontrarla, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los otros. Claro que sí, asintió Camila, la mirada afilada como una cuchilla. Y cuando la encontremos, no habrá espacio para vacilaciones. Sabe demasiado. Vio demasiado. Grabó demasiado. No hay vuelta atrás. José alzó la vista con una mezcla de desprecio y compasión que partía el alma. ¿De verdad crees que puedes vivir con esto? ¿Qué puedes matar a tu propia hija y seguir durmiendo por las noches? Cállate la boca. Gritó Ricardo, pero su voz llevaba más desesperación que furia. Ella todavía te quiere, susurró José. Incluso ahora. Incluso sabiendo lo que hiciste. Apuesto a que una parte de ella sigue creyendo que su padre, el verdadero, va a volver. Las palabras cayeron como martillazos. Ricardo recordó la mañana anterior, cuando Sofía le trajo flores silvestres, para el mejor papá del mundo. Recordó su risa, sus abrazos, esos ojos llenos de amor. «Basta», exclamó Camila, advirtiendo la grieta que se abría en la voluntad de Ricardo. «Estás perdiendo el enfoque. Ella ya no es tu hija. Es un riesgo. Si no puedes verlo, tal vez sea mejor que yo lo resuelva sola». En la cabaña, Tormenta alzó súbitamente la cabeza. Sus orejas se afinaron, tensas, como si detectaran algo que Sofía aún no podía percibir. El corazón de la niña volvió a dispararse. «¿Qué pasa, amigo?», susurró, temiendo la respuesta. El caballo se acercó a la entrada de la cabaña y se colocó delante de ella, imponente, como un guardián. Y entonces Sofía lo escuchó, el rumor distante de un motor forzando su camino por los senderos anegados de la montaña. Los habían encontrado. «Tenemos que salir de aquí», murmuró, recogiendo su mochila para montar, pero Tormenta no se movió. La miró, profundo, firme. Y Sofía comprendió. No había dónde huir. Los caminos eran pocos, resbaladizos y peligrosos. Y ellos conocían esta sierra como la palma de su mano. Si quería sobrevivir, no podía seguir corriendo. Tenía que enfrentar lo inevitable. Abrió la mochila y revisó su contenido con manos temblorosas. Agua. Galletas. Una linterna. Y, entre todo eso, una bengala de emergencia. La sostuvo entre los dedos, sintiendo su peso como si llevara en ella su destino entero. El motor estaba más cerca. Los faros comenzaron a recortar la noche. Sofía se volvió hacia Tormenta, que la miraba con una mezcla de lealtad y resolución. «Está bien, amigo mío», susurró, encendiendo la bengala con un chasquido seco. «Si quieren pelea, se la vamos a dar». Y mientras la tormenta rugía en los cielos, en aquella cabaña podrida por el tiempo,
Una niña de 7 años y un caballo blanco se preparaban para el enfrentamiento que decidiría no solo sus vidas, sino si aún quedaba justicia en un mundo donde incluso los padres podían convertirse en monstruos. El auto se detuvo a unos 50 metros, sus luces cortando la oscuridad como cuchillas incandescentes. Sofía se escondió tras una viga podrida, espiando por una rendija, y reconoció al instante las siluetas que descendían del vehículo, Camila y su padre. Tormenta permanecía inmóvil, pero cada fibra de su cuerpo vibraba con la tensión del combate inminente. «Está ahí dentro», gritó Camila por encima del estruendo de la tormenta, señalando la cabaña. «No hay otro lugar al que haya podido ir». Ricardo vaciló bajo la lluvia, su silueta temblorosa recortada contra el fulgor intermitente de los relámpagos. El agua le corría por el rostro como si la propia tormenta llorara por él, lágrimas que ya no podía permitirse derramar. Tal vez deberíamos irnos», murmuró, más para sí mismo que para Camila. «Fingir que murió en el incendio. Cuando aparezca en el pueblo contando nuestra historia, y si muestra la grabación a la policía». Camila lo sujetó con fuerza del brazo, sus uñas clavándose en la tela empapada de su chaqueta como garras. «¿Perdiste la cabeza?», le espetó entre dientes. «Llegamos demasiado lejos como para retroceder ahora». Sofía observaba desde las sombras de la cabaña, su corazón latiendo con un dolor que casi le impedía respirar. Sabía de la traición, conocía la verdad, pero verla con sus propios ojos, ver a su padre ahí, dispuesto a cazarla como si ya no fuera su hija, era como recibir una puñalada en el alma. Parte de ella todavía se aferraba a la esperanza infantil de que todo era una pesadilla, que pronto despertaría en su cama, arropada, y su padre volvería a ser el hombre que le contaba cuentos de princesas y batallas. «Sofía», llamó Ricardo, su voz desgarrada resonando por encima del rugido de la tormenta. «Princesa, sé que estás ahí. Papá solo quiere hablar contigo». La palabra, princesa, la atravesó como una flecha. ¿Cuántas veces la había dicho él, con ternura verdadera, con amor? ¿Cuántas noches le había susurrado historias de reinos lejanos donde niñas valientes salvaban el mundo? La ironía cruel de escucharlo ahora, en esa noche de traición, casi la hizo reír o gritar. «No le creas», susurró a Tormenta, su voz temblando de rabia y miedo. «Él ya no es mi papá». Camila, impaciente, soltó un bufido exasperado. Ya no tenía espacio para la diplomacia. «Basta de juegos», gruñó sacando un revólver de la chaqueta. Disparó 2 veces al aire, con un estruendo que pareció partir la noche en 2. «Sal ahora mismo, niña. O entraremos y te sacaremos a rastras». Tormenta relinchó inquieto, pero Sofía apoyó una mano suave sobre su cuello húmedo. «Tranquilo, amigo mío, todavía no». Los pasos de Camila y Ricardo crujieron sobre el barro, cada uno revelando una voluntad distinta. Ella avanzaba decidida, como una cazadora, él, en cambio, parecía cargar con cadenas invisibles. Cuando llegaron al umbral de la cabaña, Sofía podía oír el jadeo agitado de sus respiraciones, el temblor de sus decisiones. «Sofía, por favor», dijo Ricardo, su voz rota como una cuerda a punto de ceder. «Deja que papá te explique, yo nunca quise que esto llegara tan lejos». «¿Nunca quisiste?», interrumpió Camila con una risa amarga. «Tú instalaste los explosivos. Tú dijiste que era la única salida. No vengas ahora a jugar al héroe arrepentido». Sofía cerró los ojos. Reunió todo el coraje que le quedaba, tragó el nudo en su garganta y gritó con una voz firme, afilada por el miedo y la verdad. «Lo soy. Grabé todo. Sé lo que planeaban hacerme». Un silencio espeso cayó sobre el mundo, roto solo por el martilleo insistente de la lluvia sobre el techo de madera podrida. «Entonces, es cierto», susurró Ricardo, como si las palabras le extrajeran el alma. «Lo sabe todo». «Claro que lo sabe», espetó Camila, perdiendo por fin el control. «Por eso estamos aquí. Por eso tiene que desaparecer». El hielo de aquellas palabras recorrió la espalda de Sofía como un látigo, pero también despertó algo poderoso dentro de ella. La indignación la hizo hervir, le dio fuerza. «Son unos monstruos», gritó. «Y el mundo sabrá lo que hicieron. Van a pagar». «Nadie sabrá nada», respondió Camila entrando en la cabaña como un huracán, el revólver listo. «¿Por qué no vivirás para contarlo?».
Fue entonces cuando Tormenta, con un bramido gutural, se lanzó hacia ella como una flecha viva. Su cuerpo poderoso golpeó a Camila con la fuerza de un rayo, derribándola al suelo, haciéndola soltar el arma que voló hacia un rincón. La mujer chilló de sorpresa y dolor, arrastrándose como podía bajo la furia del animal. «¡Tormenta!», gritó Sofía mientras montaba, el miedo transformado en acción pura. «¡Vamos!». Pero Ricardo se interpuso, bloqueando la salida con los brazos abiertos, el rostro desencajado por el conflicto. Padre e hija se miraron, y en esa mirada Sofía vio la derrota de un hombre que había perdido el rumbo. Ya no había amor en sus ojos, solo un pozo oscuro de miedo, remordimiento y una determinación rota. «No puedo dejarte ir», murmuró él, con voz grave, casi paternal. «No después de lo que sabes». Las lágrimas de Sofía resbalaron por su rostro. «Por favor, papá, te amo, ¿por qué estás haciendo esto?». Las palabras fueron una daga en el corazón de Ricardo. Por un segundo eterno, pareció titubear, y en ese titubeo, Sofía vislumbró al padre que había amado. Fue todo lo que Tormenta necesitó. El caballo embistió hacia adelante, apartando a Ricardo con un empujón que lo lanzó al suelo. Sofía se aferró a la crin blanca mientras galopaban bajo la furia del cielo. Los gritos de Camila estallaron detrás. «No puede escapar. Encuéntrenla. Ahora». Pero Sofía y Tormenta ya se desvanecían entre las sombras de la tormenta, llevándose consigo la última chispa de esperanza y dejando atrás a un padre roto, y a una mujer enloquecida por la derrota. La verdadera lucha por sobrevivir apenas comenzaba. Tormenta galopaba como si las montañas le abrieran paso. Cada piedra, cada curva, cada rama, eran como parte de una danza que conocía de memoria. La lluvia los golpeaba con furia, pero Sofía no sentía frío, solo la urgencia de escapar. A lo lejos, el motor del auto volvía a rugir, afilado por la acústica natural de las montañas. Camila, usando su veneno, había logrado arrastrar a Ricardo de nuevo a la caza. Él conducía en silencio, los nudillos blancos de tanto aferrar el volante, como si estuviera conduciendo hacia su propia perdición. Tormenta de pronto cambió de dirección, tomando un sendero oculto entre los árboles. El terreno se volvió más escarpado, más resbaladizo, pero el caballo no vaciló. Sofía sintió que seguía un rumbo claro, como si alguien lo guiara. «¿A dónde me llevas?», susurró ella. La respuesta llegó al salir a un claro. Frente a ellos, una torre de vigilancia forestal se alzaba desafiante contra el cielo encapotado, una estructura vieja, de madera y hierro, pero sólida. Un faro en la oscuridad. Sofía desmontó de un salto y corrió hacia la escalera, el corazón latiéndole con esperanza por primera vez. Tormenta iba tras ella, fiel como una sombra. Desde la cima, podría lanzar la bengala. Y tal vez, solo tal vez, alguien respondería. Los escalones de metal estaban resbaladizos por la lluvia persistente, convertidos en una trampa brillante bajo la luz fantasmal de los relámpagos. Pero Sofía ascendía con la determinación de quien ha perdido el miedo. Cada paso, cada crujido bajo sus botas empapadas, era una declaración de resistencia. Allá abajo, Tormenta se mantenía alerta como una estatua viviente, sus orejas erguidas y la mirada fija en el bosque, percibiendo cada crujido, cada sombra. El corcel parecía saber, con instinto ancestral, que aquel era el instante que decidiría el destino de su joven amazona. Cuando Sofía alcanzó la cima de la torre, jadeaba como si hubiese escalado el cielo mismo. Se apoyó en la barandilla, el pecho agitado, y alzó la mirada. A lo lejos, las luces titilantes del pueblo brillaban como promesas doradas, diminutos faros de civilización y amparo en un océano de oscuridad salvaje. Sus dedos temblorosos buscaron a tientas la bengala de emergencia, consciente de que tenía una sola oportunidad para llamar la atención, para pedir ayuda. Fue entonces cuando el sonido ronco del motor irrumpió entre los árboles, acercándose a toda velocidad. «No, no, no», murmuró, susurrando un ruego entrecortado mientras trataba de encender la bengala con manos heladas y entumecidas. Desde el claro, Ricardo y Camila descendieron del vehículo. Alzaron la vista y allí, en la cúspide de la torre, distinguieron la silueta frágil pero desafiante de la niña recortada contra el cielo tormentoso. «Fin del camino, niña», vociferó Camila, con una sonrisa torva en el rostro. «Baja ahora mismo». En ese momento, la bengala cobró vida con un chisporroteo luminoso.
Una llama roja, ardiente y viva, se alzó como una lanza encendida contra la noche. Sofía la sostuvo en alto, agitándola en amplios círculos desesperados, como si con cada giro pudiera gritar su súplica al mundo. «Alguien tiene que verla», susurró con voz quebrada. «Alguien tiene que venir». Pero ya era tarde. Camila comenzaba a subir la torre, cada paso sobre el metal resonando como el tic-tac de un reloj fatal. El revólver brillaba en su mano, rescatado quién sabe cómo de los escombros de Milens, y sus ojos ardían con un fuego rabioso. «Solo estás empeorando todo», gritó con una carcajada helada. «Si te hubieras quedado calladita, habría sido rápido. Ahora será lento. Y doloroso». Sofía giró sobre sí misma, desesperada, buscando una escapatoria que no existía. La torre tenía una única vía de descenso, y Camila la ocupaba como un espectro de muerte. Desde abajo, Tormenta relinchó con fuerza, como si intentara advertirle algo, como si su instinto le gritara que actuara ya. Fue entonces cuando Sofía vio la cuerda de emergencia, una soga vieja, raída, atada al lateral de la plataforma de observación. Usada antiguamente por los guardabosques para evacuaciones urgentes. No estaba en buen estado, pero era su única opción. Camila ya estaba a solo 3 metros. Sofía respiró hondo, agarró la cuerda con ambas manos y, con el corazón desbocado, saltó al vacío. Todo se volvió viento, lluvia y vértigo. La cuerda crujió con un gemido agónico, deshilachándose fibra a fibra. Algunos tramos se quebraron con chasquidos siniestros. Pero aguantó, hasta la mitad. Luego se rompió de golpe. Sofía cayó los últimos metros, estrellándose contra el lodo con un golpe seco. Un grito de dolor desgarró su garganta cuando sintió que su pierna izquierda ardía como si le hubieran clavado hierro al rojo vivo. Pero no se detuvo. Se arrastró, se levantó, apoyándose en una rodilla temblorosa. Tormenta corrió hacia ella, bajando la cabeza para ofrecerle el lomo. Sofía se montó con dificultad, el rostro retorcido por el dolor, pero la mirada encendida por la determinación. «Maldita mocosa», aulló Camila desde lo alto. «Te tengo». Levantó el revólver. El primer disparo retumbó como un trueno. La bala impactó apenas unos centímetros a la izquierda de Sofía, salpicando barro. «Camila, basta», gritó Ricardo desde el suelo, sin atreverse a moverse. «Es solo una niña, mi hija. Una niña que nos destruirá», escupió Camila, apuntando de nuevo. Pero entonces, otro sonido emergió del cielo, el rugido vibrante de helicópteros acercándose. Un estruendo mecánico que cortó la tormenta como un canto de esperanza. La bengala había funcionado. Sofía sintió que el corazón se le hinchaba de alivio. Elevó los brazos y agitó las manos con todas sus fuerzas, su cuerpo dolorido pero erguido sobre Tormenta, que permanecía firme como una estatua bajo la lluvia. Era el momento que había esperado. El rescate estaba cerca. «Camila», gritó desde lo alto con la voz firme como un trueno. «Se acabó. Todo el mundo sabrá lo que hicieron». Las nubes se abrieron y los helicópteros emergieron como titanes celestes, lanzando haces de luz que convirtieron la noche en un amanecer improvisado. Los focos iluminaron el claro, y en cuestión de segundos, hombres armados descendieron con gritos firmes y armas listas. «Policía. Suelten las armas. Manos en la cabeza». Camila bajó de la torre como una fiera acorralada. Sus ojos buscaban una salida, un plan, una mentira que la salvara. Pero solo halló barro, ruido y la verdad acercándose con botas pesadas. «Tenemos que acabar con ella ahora», gritó a Ricardo, empapada, histérica. «Es nuestra única oportunidad». Pero Ricardo ya no era el mismo. Ver a su hija de solo 7 años lanzarse al vacío por salvar su vida lo había cambiado. Su corazón, oxidado por la culpa, volvió a latir con claridad. «No», dijo con voz grave. «Se acabó, Camila. No volveré a hacerle daño. Es mi hija». «Tu hija», rió ella con una risa rota y amarga. «Ya no es tu hija. Es la bala que nos va a matar». El primer helicóptero aterrizó, removiendo el aire con su fuerza. Los árboles se inclinaron y los uniformados rodearon el claro.
Gritaban órdenes, listos para actuar. Sofía apenas podía respirar del alivio. Lo había logrado. Pero en los ojos de Camila aún ardía el fuego de la desesperación. Su mano temblaba mientras levantaba el revólver una vez más. Apuntó directamente a Sofía. «Si yo caigo, ustedes caen conmigo», susurró. Todo pareció ralentizarse. El viento, el ruido, la lluvia. Solo existía ese momento. Y entonces Ricardo se interpuso. Se lanzó entre su hija y la bala justo cuando Camila apretó el gatillo. El disparo estalló. Un quejido seco. Ricardo cayó al suelo, atravesado por el impacto. «Papá», gritó Sofía, desmontando a pesar del dolor. Corrió, tropezó, se arrodilló a su lado. Su rostro empapado se torció al ver la sangre. «Princesa», susurró Ricardo, sus ojos brillando entre lágrimas y lluvia. «Papá hizo cosas horribles. Pero no podía dejar que te lastimara». «SHHH, no hables», lloraba ella, sujetando su mano con fuerza desesperada. «Vas a estar bien. Vas a estar bien». Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo creyó en esas palabras. Los policías ya habían reducido a Camila, que gritaba insultos con una furia desesperada mientras la esposaban con firmeza. Los paramédicos se apresuraron hacia Ricardo, pero él mantenía la mirada fija en su hija, como si todo el mundo pudiera desvanecerse menos esa imagen. «Te quiero, Sofía», susurró con voz débil pero llena de sinceridad. «Siempre te he querido, incluso cuando hacía cosas que ningún padre debería hacer. Eres lo único bueno que he dejado en este mundo». Sofía, con el corazón dividido entre el alivio inmenso de estar a salvo y el dolor profundo de ver a su padre herido, respondió con voz apenas audible. «Yo también te quiero, papá». Uno de los paramédicos se acercó con suavidad. «Tú también estás herida, pequeña. Necesitamos revisar tu pierna, no podemos dejar pasar una lesión así». Pero Sofía se aferraba a Ricardo con todas sus fuerzas, negándose a separarse. «Va a estar bien, ¿verdad? Por favor, díganme que va a estar bien». El paramédico, con una sonrisa tranquilizadora, respondió. «La herida no es mortal. Va a sobrevivir». Mientras cuidaban de Ricardo con rapidez, un detective de mediana edad, con ojos cálidos que le recordaban a su abuelo, se acercó con paso calmado. «Sofía, ¿verdad?», dijo, inclinándose levemente. «Eres increíblemente valiente por lo que hiciste esta noche. He oído que tienes pruebas muy importantes para nosotros». Con las manos temblorosas, Sofía sacó la pequeña grabadora que guardaba en su bolsillo. «Aquí está todo», explicó. «Todo lo que planearon hacerme a mí y a Tormenta». El detective tomó el dispositivo con un cuidado reverente, casi como si sostuviera un tesoro invaluable. «Esto nos ayudará mucho a entender lo que sucedió realmente aquí». Tormenta, como si entendiera la importancia del momento, se acercó y apoyó su hocico suave en el hombro de Sofía, ofreciéndole el consuelo silencioso que siempre había sido su refugio. La niña rodeó con los brazos el cuello del caballo, permitiéndose por fin sentir la magnitud del dolor y el trauma que había vivido. «Tormenta me salvó», le confesó al detective. «Él sabía que algo iba a pasar, incluso antes de que yo lo supiera. Fue él quien me trajo hasta aquí». El detective sonrió con respeto hacia el noble animal. Los animales a veces captan cosas que los humanos tardamos en entender. Tuviste suerte de contar con un amigo tan especial. Cuando subieron a Ricardo a la camilla para llevarlo de urgencia al hospital, su mirada se posó una vez más en Sofía, y con voz débil, pero llena de verdad, la llamó. «Princesa, sé que no merezco tu perdón por lo que estuve a punto de hacer, pero quiero que sepas que, pase lo que pase conmigo, siempre serás mi mayor alegría». Sofía apretó la mano de su padre una última vez antes de que lo subieran al helicóptero. «Papá», murmuró, «te voy a perdonar. No ahora, pero algún día». Porque eso es lo que hacen las princesas, encuentran la manera de amar, incluso cuando duele. Esas palabras fueron el último regalo que Ricardo recibió antes de que su vida cambiara para siempre. 3 meses después, Sofía se encontraba sentada en una fría sala de audiencias, acompañada por Marina, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida y maternal, que se había convertido en su tutora temporal.
El destino de su padre estaba a punto de decidirse, y aunque Sofía seguía siendo solo una niña, había insistido con firmeza en estar presente. El juicio había desvelado la verdadera magnitud de las atrocidades cometidas por Ricardo. Documentos ocultos en un despacho secreto mostraban años de corrupción, sobornos millonarios e incluso accidentes de construcción provocados deliberadamente, que habían cobrado vidas inocentes. Camila, quien había resultado ser la mente maestra detrás de la mayoría de los planes criminales, fue condenada a 20 años de prisión. ¿Estás segura de que quieres escuchar la sentencia?, preguntó Marina con suavidad, apretando la mano de Sofía para darle apoyo. Puedo llevarte a casa si prefieres. Sofía negó con la cabeza con decisión. Necesito estar aquí. Papá hizo cosas malas, sí, pero al final me salvó. Quiero que sepa que no lo abandoné. A través del cristal blindado, Sofía pudo ver a Ricardo sentado junto a su abogado. Había adelgazado visiblemente, y su cabello, antes oscuro, mostraba mechones prematuros de canas. Cuando sus ojos se cruzaron, una sonrisa triste pero sincera iluminó su rostro. El juez, un hombre mayor con barba blanca bien cuidada, ajustó sus gafas antes de dar el veredicto. Ricardo Mendoza ha sido declarado culpable de múltiples cargos de corrupción, fraude y conspiración. Sin embargo, este tribunal reconoce que, en el último momento, usted eligió proteger a su hija en lugar de continuar con sus planes criminales. Sofía contuvo la respiración. Tomando en cuenta su cooperación con las autoridades y el testimonio de su hija sobre su acto final de redención, esta corte lo sentencia a 12 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 8 años, siempre que mantenga buen comportamiento. Ricardo asintió, aceptando la sentencia sin protestar. Antes de ser escoltado fuera de la sala, miró a Sofía por última vez y susurró con voz quebrada. Te quiero, princesa. Al salir del juzgado, Sofía encontró una sorpresa que le llenó el corazón de alegría. José estaba allí, apoyado en muletas por la pierna rota que sufrió aquella noche horrible, pero con una sonrisa amplia que le iluminaba el rostro. José, exclamó Sofía, corriendo a abrazarlo con cuidado para no lastimarlo. Hola, pequeña valiente, dijo él, acariciándole el cabello con ternura. Me contaron que tienes un nuevo hogar. Sofía asintió, con los ojos brillantes de esperanza. La tía Elena, la hermana de mamá, vino a buscarme. Vivía en Nueva Zelanda, pero regresó a México para cuidarme. Y lo mejor de todo, hizo una pausa dramática, dijo, ¿qué tormenta puede vivir con nosotros? José sonrió, satisfecho. Había luchado durante meses para asegurarse de que Sofía y Tormenta no se separaran, argumentando que el caballo era esencial para la recuperación emocional de la niña. ¿Dónde están ahora?, preguntó José. En la finca de la tía Elena, respondió Sofía. Es más pequeña que la de la sierra, pero tiene verdes prados y un arroyo donde a Tormenta le encanta correr por las mañanas. En ese momento, Marina se acercó cargando una carpeta con documentos importantes. Sofía, hay algo más que debemos resolver hoy, dijo. Se encontró el testamento de tu madre, y había una cláusula especial. Sofía inclinó la cabeza, intrigada. Tu madre creó un fideicomiso para ti, separado de los bienes de tu padre. Ese dinero está protegido y no fue afectado por sus crímenes. Cuando cumplas 18 años, recibirás una cantidad suficiente para asegurar tus estudios y tu futuro. La noticia conmovió profundamente a Sofía. Su madre, que había muerto cuando ella apenas tenía 3 años, había encontrado la forma de protegerla incluso después de partir. ¿Sabía ella lo que hacía papá?, preguntó Sofía en voz baja. Marina dudó un momento antes de responder. Los abogados creen que tu madre sospechaba algunas cosas. Por eso creó el fideicomiso inaccesible para tu padre. Quería asegurarse de que siempre tuvieras opciones en la vida. Semanas más tarde, Sofía regresó a la sierra por primera vez desde aquella terrible noche, no a la finca donde todo ocurrió, esa estaba siendo vendida para compensar a las víctimas de los crímenes de Ricardo, sino al claro donde José había organizado un memorial. Allí, junto a la torre de vigilancia ahora convertida en un monumento pequeño pero solemne, se reunieron quienes querían honrar la memoria de las víctimas y el coraje de quienes lucharon contra la corrupción. Sofía colocó con delicadeza un ramo de flores silvestres a los pies de la placa de bronce que honraba la memoria de aquellos que habían perdido la vida a causa de la codicia de otros. Sus pétalos, frescos y coloridos,
parecían un humilde tributo a un pasado doloroso pero necesario de recordar. ¿Sigues teniendo pesadillas?, preguntó Elena, una mujer de 40 años con cabellos pelirrojos que caían en suaves ondas y unos ojos gentiles que recordaban con ternura a la madre que Sofía nunca llegó a conocer. La niña asintió levemente, su voz apenas un susurro. A veces sí. Pero Tormenta siempre sabe cuando estoy triste. Cuando eso pasa, viene y se acuesta a mi lado, en la cama, hasta que siento que todo está un poco mejor. José, quien se había convertido en una presencia firme y constante en sus vidas, observaba a Sofía con una mezcla de orgullo y admiración que le brotaba desde el alma. Te has convertido en una joven muy sabia, Sofía, dijo con una voz cálida. Estoy seguro de que tu madre estaría orgullosa de ti. Sofía lo miró, con un gesto serio y una pregunta que la perseguía desde siempre en su interior. ¿Y mi padre? Esa pregunta parecía pesar más que cualquier otra en su pequeño pecho. Elena respiró hondo y, con suavidad, le respondió. Tu padre está aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus decisiones. No es fácil, pero está haciendo su camino. Y aunque cometió errores terribles, el amor que siempre sintió por ti nunca fue mentira. A veces las personas son complejas, pueden hacer cosas horribles y, sin embargo, amar con toda la fuerza de su corazón. Mientras bajaban la montaña, Sofía se giró una última vez para mirar la torre de vigilancia, ese lugar donde su vida había cambiado para siempre. Ya no sentía miedo ni rabia, sino una tristeza profunda por lo perdido y una gratitud inmensa por todo lo que había logrado conservar. Tormenta la esperaba en el remolque, relinchando suavemente al verla acercarse. Sofía le abrazó el cuello con ternura y le susurró. Gracias por nunca rendirte conmigo. El caballo respondió con ese sonido bajo, pausado y reconfortante, que se había convertido en la banda sonora de su nueva existencia. Una vida donde la confianza había sido quebrantada, pero donde el amor verdadero había conseguido prevalecer. Un año después, en una mañana bañada por el dorado sol de la primavera, Sofía estaba en el campo detrás de la casa de Elena, observando a Tormenta correr libremente por la hierba fresca y verde. El caballo había recuperado peso, y su pelaje blanco brillaba como plata bajo los primeros rayos matinales. Más importante aún, había recuperado esa alegría espontánea que Sofía no recordaba haber visto desde antes de aquella terrible noche en las montañas. Parece realmente feliz, comentó Elena, acercándose con 2 tazas humeantes de chocolate caliente. Sofía aceptó la taza con una sonrisa tranquila. ¿Sabes? Ahora nos sentimos seguras. Su voz estaba llena de convicción. Los animales tienen esa intuición especial que nosotros a veces olvidamos. La niña había crecido mucho durante ese año, no solo en estatura, sino también en madurez emocional. A sus 8 años, cargaba una sabiduría que muchos adultos tardan una vida en alcanzar. La comprensión profunda de que las personas son complejas, capaces de lo mejor y lo peor, a veces simultáneamente, dentro de un mismo corazón. ¿Le escribiste a tu padre esta semana?, preguntó Elena con delicadeza, siempre cuidando de no presionar, sino de ofrecer apoyo si Sofía quería hablar. Sí, respondió Sofía. Le conté de mi escuela nueva, y de cómo Tormenta enseñó al caballo de los vecinos a saltar la cerca. Rió, recordando la travesura. Papá respondió que está haciendo terapia en la prisión y que está intentando entender por qué hizo esas cosas malas. Elena asintió con comprensión. Las cartas entre padre e hija se habían convertido en una pieza fundamental para el proceso de sanación de ambos. El psicólogo de Sofía había explicado que mantener algún tipo de contacto, siempre dentro de límites seguros, podía ayudarla a procesar sus sentimientos encontrados. Incluso había mencionado que quizás podría visitarlo el próximo año. Si quiero, añadió Sofía. Todavía no sé si quiero. No necesito decidir ahora. Tienes todo el tiempo del mundo para descubrir lo que sientes, aseguró Elena con una sonrisa comprensiva. En ese instante, José apareció en el portal de la casa, saludándolas con entusiasmo. Desde que se recuperó de sus heridas, se había mudado a una pequeña casita en la propiedad vecina, convirtiéndose en una figura constante y reconfortante. Para Sofía, era como tener un abuelo protector siempre cerca. Sofía. Tormenta. Gritó José desde la distancia. ¿Tienen visitas? Curiosa, Sofía corrió hacia la casa, con Tormenta trotando a su lado como si fuera un perro gigante.
En la entrada encontró una sorpresa que la hizo gritar de alegría. Era el detective Santos, acompañado por una mujer joven que Sofía no reconoció al principio. Pero cuando la mujer sonrió, Sofía sintió que había algo familiar en aquel rostro. Sofía, esta es la doctora Carla Santos, hija del detective, explicó Elena. Es veterinaria y escuchó hablar sobre Tormenta. He oído que tú y este caballo tienen una historia muy especial, dijo Carla, con los ojos brillando de interés tanto profesional como personal. Mi padre me contó cómo te salvó aquella noche. Sofía acarició con orgullo el cuello de Tormenta. Es el caballo más inteligente y valiente del mundo. De hecho, añadió el detective Santos, vinimos con una propuesta muy interesante. Carla se arrodilló para quedar a la altura de Sofía. Es un programa especial donde caballos como Tormenta ayudan a otros niños que han pasado por situaciones difíciles. Estos animales tienen una capacidad increíble para sentir cuando alguien necesita consuelo. Los ojos de Sofía se agrandaron, emocionada. ¿Quieres decir que Tormenta podría ayudar a otros niños, igual que me ayudó a mí? Exacto, respondió Carla con una sonrisa. Tú y él podrían hacer visitas a hospitales, albergues y centros de terapia. Tormenta usaría su sensibilidad especial para consolar a niños que atraviesan momentos complicados. Sofía miró a Tormenta, que parecía prestar atención a la conversación. El caballo la miró con esos ojos profundos y sabios, y ella supo la respuesta de inmediato. Le encantaría, dijo con convicción. Tormenta siempre sabe cuando alguien necesita amor. Meses después, Sofía y Tormenta se habían convertido en un equipo conocido en toda la región. Visitaban hospitales, participaban en sesiones de terapia e incluso colaboraban en programas para jóvenes en situación de riesgo. Cada niño que encontraba a Tormenta recibía una dosis de esa magia curativa que había salvado a Sofía aquella noche sombría en las montañas. ¿Recuerdas cuando creías que el mundo era un lugar aterrador? Preguntó Elena una tarde, después de regresar de una visita especialmente conmovedora a un orfanato. Sofía pensó por un momento, mirando a Tormenta correr libre por el campo. Lo recuerdo, respondió. Pero ahora sé que el mundo tiene lugares aterradores y personas que hacen cosas malas. Pero también tiene personas como tú, como José, como la doctora Carla, y animales como Tormenta que nos recuerdan que siempre existe el amor, si sabemos dónde buscarlo. Esa es una lección muy sabia para alguien de solo 8 años, dijo Elena, abrazándola con ternura. Tormenta me enseñó eso, dijo Sofía con sencillez. Me enseñó que, incluso cuando tenemos mucho miedo, siempre podemos elegir ser valientes, y que el amor verdadero nunca nos abandona, aunque a veces no podamos verlo. En ese instante, Tormenta se acercó y apoyó suavemente el hocico en la mano de Sofía, como hizo aquel primer día en los establos de la sierra. Pero esta vez, el gesto llevaba algo más, no solo protección y consuelo, sino también gratitud y un sentido profundo de propósito. Siempre lo supiste, ¿verdad? Susurró Sofía, mirándolo a los ojos. A veces, susurró Sofía mientras acariciaba la crin suave y sedosa de Tormenta, algunas personas pueden decepcionarnos, pero el amor verdadero jamás nos abandona. Y, a veces, cuando ayudamos a otros, también nos curamos a nosotros mismos. El caballo relinchó suavemente, un sonido profundo y melodioso que resonó por los campos abiertos como una promesa susurrada por el viento entre las hojas. Era una promesa antigua, ancestral, de que incluso después de las tormentas más oscuras y devastadoras, siempre hay la esperanza de un nuevo amanecer. Un amanecer para aquellos que poseen el coraje indomable de luchar por la verdad, por la justicia, y, sobre todo, por la posibilidad infinita del amor. Mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de las colinas lejanas, tiñendo el cielo con pinceladas de dorados, rosas y naranjas cálidos, Sofía y Tormenta corrían libres por el vasto campo abierto. Eran dos almas sobrevivientes que, juntas, habían transformado su dolor en un propósito firme, su tragedia en un triunfo luminoso, y su historia sombría en una lección vibrante sobre la fuerza inquebrantable del espíritu, humano y animal, unidos por el vínculo eterno del amor verdadero. Y en ese instante, bajo el cielo pintado de crepúsculo, se fundieron en un abrazo silencioso, cómplices de un destino que, a pesar de todo, había elegido regalarles esperanza y vida.